Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con el capítulo 16, 17 y 18 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 16. Un desvío. Harry miró con escepticismo el frasco de polvo blanco que Snape le había entregado. ¿Se suponía que debía arrojar ese polvo al fuego y meterse dentro? ¿Como si eso no fuera mortal? Le aseguro, señor Potter, dijo Snape con impaciencia, que la Red Flu es uno de los métodos de viaje mágico más comunes que existen. No tiene nada de qué preocuparse. Harry miró a Snape con recelo, negándose a acercarse a las ominosas llamas. Claro, había leído sobre la Red Flu, pero usarla era otra historia. Aunque había visto a Dumbledore usarla, no le extrañaría que él hubiera orquestado todo el asunto por algún motivo incomprensible. Morir quemado es probablemente la peor forma. Harry tragó saliva con dificultad, mirando el fuego con desconfianza. Si lo uso yo primero, ¿confiarás en su seguridad?, preguntó Snape, aunque con cierta exasperación. Sin embargo, no parecía enfadado, lo que bastó para que Harry exhalara lentamente, asintiera y le mostrara el frasco. Snape lo agarró, extrajo una pizca de polvo y lo volvió a colocar sobre la repisa de la chimenea. Luego arrojó el polvo al fuego, que al instante se tornó de un verde brillante, y Harry retrocedió ligeramente cuando Snape entró en la chimenea. El callejón Diagon, dijo el hombre con claridad, y desapareció en un destello de llamas verdes. Vale. Al parecer, no se quemó. Así que haré lo mismo que él. Claro. Esto es una locura. Harry se encogió de hombros y luego cogió un poco de polvos flu del frasco. Los arrojó a las llamas, que ya habían recuperado su estado normal, y volvieron a brillar de color verde. Aquí vamos. Harry respiró hondo y metió la punta de su zapato en el fuego. Al ver que no se consumía, entró en la chimenea, preparándose para un calor insoportable y un dolor terrible. Para su grata sorpresa, las llamas le parecieron apenas una suave brisa. Ni siquiera me molestaré en intentar averiguar qué sentido tiene esto. Harry abrió la boca para decir a dónde iba y, sin querer, se golpeó el talón contra uno de los troncos encendidos. De repente, inhaló una bocanada de ceniza. De Diagon Alley, balbuceó Harry, mientras sus pulmones intentaban desesperadamente expulsar la ceniza. Estoy perdido, fue el último pensamiento de Harry antes de ser arrastrado por una vorágine de llamas y ladrillos. Harry tosió violentamente al salir rodando de la chimenea, cayendo de bruces en una habitación extraña y oscura. No había rastro de Snape. Se puso de pie lentamente, intentando disipar el mareo y las náuseas. Reprimió la creciente ansiedad. Analicemos esto lógicamente. Obviamente, no dije callejón Diagon con suficiente claridad, por eso no estoy allí, pero lo que dije sonó bastante parecido, así que probablemente esté en algún lugar cercano. Harry observó atentamente su entorno. Parecía que había aterrizado en una especie de tienda de antigüedades. Había extraños aparatos expuestos en estantes y mesas polvorientas, y aunque la habitación estaba en silencio, Harry podía percibir sutiles influencias mágicas. Sintió la tentación de trastear con algunos de los objetos, pero se contuvo. Sí, brillante idea. Ve a tocar esos extraños artilugios mágicos y a ver qué pasa. La mejor manera de convertirme en sapo. Harry contuvo el aliento al oír que la puerta de la tienda se abría con un timbre. Retrocedió con cuidado hacia el rincón más alejado de la habitación, ocultándose tras unas pilas altísimas de libros sin título, conteniendo la respiración. Ah, Lucius. Harry oyó decir una voz ronca y áspera. No sabía que los magos también fumaban, ¿y Lucius? Acabo de entrar en una novela de Shakespeare. Un placer, se oyó un leve crujido, que Harry supuso que era el sonido de las mangas rozándose cuando los hombres se estrecharon la mano. He venido a ver si puedo adquirir los últimos productos de mi colección. ¿Sería posible, señor Buque?, dijo una voz aguda y aristocrática. Creo que eso se puede arreglar. Harry oyó pasos que se hacían cada vez más fuertes y se echó hacia atrás con más firmeza hasta su esquina. No toques nada, Draco, dijo bruscamente Lucio, el aristócrata. Harry oyó el leve sonido de unos pasos ligeros y se dio cuenta de que no era el único niño en la habitación. Sin poder evitarlo, se movió un poco para despejar parcialmente la vista y vio las espaldas de dos hombres inclinados sobre algo en el escritorio frente a ellos.
Uno delgado y moreno, el otro alto y delgado, con el pelo largo y rubio platino. Un chico rubio, de aspecto similar y de la misma edad que Harry, examinaba una joya bastante llamativa con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión hosca en el rostro. Supongo que es Draco, el hijo del aristócrata. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Acaso sus padres intentaban convertirlo en objeto de burla a propósito? El chico levantó la vista de repente, y Harry solo pudo quedarse allí, paralizado, cuando sus miradas se cruzaron. Severus salió con elegancia de la chimenea del caldero chorreante, sacudiéndose el hollín de la túnica. Ignorando a los demás clientes del pub, se hizo a un lado, esperando a que Harry pasara. A medida que la espera se prolongaba lentamente, pasando de 2 minutos a 3 y luego a 5, se hizo cada vez más evidente que había cometido un error de juicio profundamente estúpido al suponer que el niño lograría realizar con éxito su primer viaje por la Red Floo por sí solo. Dada su madurez, es muy fácil olvidar su inexperiencia en el mundo mágico. No puedo permitirme cometer tales errores, debo revisar los monitores para localizar al chico, aunque probablemente resulten inútiles, ya que no fueron diseñados para funcionar fuera de la propiedad, debido a mi absoluta estupidez. Severus agitó su varita con una serie de movimientos complejos, y sus temores se confirmaron. Desde donde estaba, no podía localizar al niño. Los monitores están conectados a la propiedad. Debo regresar allí para ajustarlos. Al ver que era su única opción viable, Severus metió un nut en la ranura cerca del frasco de polvos Floo, agarró una pizca y en cuestión de segundos estaba girando a través de las chimeneas, maldiciendo todo el tiempo que había desperdiciado, así como las protecciones antiaparición en su casa que le impedían llegar más rápido. ¿Cómo pudo haber perdido de vista al niño? Era muy consciente de los riesgos y sabía perfectamente por lo que estaba pasando. El niño podía chocar con cualquier cosa, podían secuestrarlo en la calle, incluso escaparse. El niño era demasiado listo para su propio bien y un peligro para sí mismo. Harry miró fijamente los ojos grises del chico, Draco, sin saber si debía quedarse donde estaba, huir o lanzar algo. Los ojos del chico rubio se dirigieron rápidamente hacia los adultos y luego volvieron a Harry. «Draco», gritó Lucius de repente. Draco dio un respingo y se giró rápidamente hacia el otro extremo de la habitación. «¿Sí, padre?», preguntó con voz pausada, la viva imagen de la cortesía y la buena educación. «El señor Burke y yo iremos al almacén un momento. ¿Puedo confiar en que te quedes aquí solo?», preguntó Lucius con severidad. «Sí, padre». Harry oyó como los pasos de los dos hombres se iban desvaneciendo, y el chico se giró para mirar hacia la esquina donde estaba Harry. «Claro que lo tenía previsto», murmuró Draco, apartando algunos de los libros que ocultaban a Harry. «¿De qué tengo tanto miedo? Es solo un niño, como yo. Ni siquiera es mucho más grande que yo». Harry salió de detrás de las pilas de libros, forzando una expresión de indiferencia en su rostro. «¿Y tú quién eres?», preguntó el chico, con el aire de alguien acostumbrado a recibir respuestas. Harry apretó la mandíbula. «¿Qué te importa?». «Mi padre es prácticamente el dueño de esta tienda», resopló Draco. «Que el local esté plagado de pilluelos no beneficia en nada al negocio». Harry sabía que se suponía que debía sentirse ofendido, pero simplemente le hizo gracia. «¿Te enseñó tu padre esa frase o te inventas frases pretenciosas a la carta?». Harry no sabía que un rostro pudiera cambiar de color tan rápido. El pálido rostro del chico se tornó rojo de ira a la velocidad de un semáforo. «¿Sabes quién soy?», preguntó el chico con un torpe intento de altivez, con la nariz en alto. Harry simplemente arqueó las cejas. Su expresión facial hablaba por sí sola. «Supongo que eso no es sorprendente», resopló Draco, «teniendo en cuenta tu evidente falta de cultura. No se puede esperar que las personas de menor estatus conozcan bien los nombres y rostros de la alta sociedad». Harry no pudo evitarlo. Resopló. «¿Pasa algo gracioso?», preguntó Draco con sarcasmo. Harry puso los ojos en blanco. «¿Quizás te refieres a que pareces tener la impresión de que representas a esta supuesta alta sociedad?». Draco enderezó los hombros. «Bueno, supongo que no cumplirías los requisitos para entrar en Hogwarts, pero si lo hicieras, verías la influencia que tiene el apellido Malfoy en la escuela de magia más prestigiosa de Gran Bretaña. ¿Tendría que ir al colegio con este cretino?». «Fantástico». Harry no pudo evitar replicar. En general, las personas influyentes no necesitan hablar tanto de ello. Draco volvió a sorber por la nariz, aunque no logró adoptar la pose sofisticada que pretendía.
Bueno, mi padre es un miembro importante del Consejo de Educación, y dado que el profesor Severus Snape es un amigo íntimo de la familia y mentor, tengo garantizado un trato preferencial. Harry contuvo físicamente un sobresalto de sorpresa. ¿Severus, como Snape? ¿Este imbécil lo conocía? ¿Tenía una relación con él? Harry tardó un instante en identificar el sentimiento que le subía al pecho. Traición. Y celos. ¿Por qué me sentiría así? No es que Snape sea mí, él es solo, bueno, no sé qué significa para mí, pero confío en él lo suficiente como para contarle cosas que nunca le he contado a nadie. Oye, ¿me estás escuchando? Exigió Draco. Harry recuperó rápidamente la compostura, con una ceja arqueada con desdén. No lo sé. Quizás tu voz tenga los efectos de un sedante suave. Por un instante, Draco pareció desconcertado. ¿Acaso no sabe lo que es un sedante? Gano yo. Draco respiró hondo con altivez, pero antes de que pudiera responder, tanto él como Harry se quedaron paralizados al oír los pasos de los adultos que se acercaban. Sin siquiera tomar aire, Harry salió corriendo por la puerta antes de que Draco pudiera pestañear. De vuelta en la sala de estar junto a la chimenea, Severus cerró los ojos con fuerza, concentrado, mientras recitaba un conjuro. El esfuerzo y la concentración necesarios para reajustar esos monitores en particular cuando no lograba localizar al sujeto eran, como es sabido, agotadores. Finalmente, con gotas de sudor corriendo por su rostro, el trabajo estaba hecho. Harry se encontraba en el callejón Nocturne, aunque no podía determinar la ubicación exacta. Maravilloso. De todos los lugares donde podíamos terminar, en la mismísima escoria de la sociedad, depredadores, Severus corrió a toda velocidad por los terrenos y a través de los encantamientos que rodeaban su propiedad. Se desapareció, casi convencido de que su viaje se había acelerado por el pánico que sentía. Harry salió tambaleándose a la calle, con la mirada inquieta, moviéndose de un lado a otro. La penumbra provenía de las farolas de gas que iluminaban ocasionalmente los escaparates desiertos, y la oscuridad acentuaba la atmósfera lúgubre y siniestra del lugar. Harry tenía la impresión de que había algo pesado, casi palpable, en el aire que absorbía la mayor parte de la luz que emitían las farolas. Sus instintos callejeros, bien adquiridos, comenzaron a aflorar mientras miraba a su alrededor con atención en busca de posibles amenazas, con los sentidos en alerta máxima. Bueno, supongo que el siguiente paso es encontrar el camino al callejón Diagon, que espero no esté muy lejos. Por alguna razón, Harry no se sentía ni mucho menos tan ansioso como hubiera esperado. Esta es la primera vez que estoy sola desde que llegué a casa de Snape. A pesar del entorno ominoso, Harry había echado de menos su independencia. Que le dijeran cuándo comer y que no se colgara de las ramas de los árboles, hablar de sus sentimientos, eso le resultaba bastante extraño. Pero esto, recorrer las calles y mantenerse fuera de la vista, era justo lo que le gustaba. No necesitaba que nadie lo protegiera, no necesitaba a Snape. Caminó por la calle oscura, casi sin respirar, manteniéndose cerca de las esquinas y los contenedores de basura para intentar ocultarse. Al mismo tiempo, Harry se sentía bastante tranquilo. Tenía el control. Siguió caminando en silencio, observando a su alrededor con interés, aunque con cautela. Se puso rígido al ver a una persona de aspecto sospechoso, de género indeterminado, apoyada contra una pared. La persona le mostró los dientes, y Harry, por reflejo, buscó su navaja en el bolsillo. Maldito. Infierno. La constatación de que no tenía su navaja le dio a Harry una bofetada en la cara. Aquello no era su terreno. Este era el mundo mágico, donde un cuchillo, incluso si lo tuviera, le ofrecería poca protección contra un mago experimentado. Harry apartó el miedo que iba en aumento, obligándose a respirar con normalidad. Has pasado por cosas mucho peores que esta. Simplemente busca una forma de salir de aquí y mantente fuera de la vista. Estarás bien. Apenas llevaba unos instantes en movimiento cuando sus palabras tranquilizadoras resultaron ser falsas. Algo le agarró la manga de repente, y él retrocedió bruscamente, girándose para encontrarse con lo que parecía ser una anciana que le sujetaba la manga con una fuerza sorprendentemente fuerte. Su rostro estaba pálido como la muerte, y sus ojos, que brillaban con una intensidad antinatural, estaban parcialmente ocultos por una espesa cortina de cabello gris oscuro. ¿Estás perdido, niño? Graznó la mujer, con los labios agrietados curvados en una sonrisa perversa. Harry intentó zafarse de su agarre, pero la mujer era más fuerte de lo que aparentaba.
Estoy bien, gracias, dijo Harry, sintiendo un pequeño consuelo al ver que su voz permanecía firme. No muestres miedo, no muestres miedo. Tonterías. Exclamó la mujer. Te voy a enseñar a dónde tienes que ir. Ella tiró del brazo de Harry, arrastrándolo por la carretera. La adrenalina se disparó. Harry arañó su mano con furia, y una oleada de calor recorrió sus dedos, obligando a la mujer a soltarlo con un grito de dolor y rabia. Sin esperar ninguna reacción por su parte, Harry salió corriendo en dirección contraria, mirando hacia atrás para ver si lo seguía. Fue por eso que Harry no se percató de la enorme figura que le bloqueaba el paso hasta que chocó de frente con ella y salió disparado hacia atrás contra el pavimento. ¿Qué haces aquí abajo, muchacho? Harry alzó la vista rápidamente, jadeando, y vio a un hombre gigantesco, con el rostro medio oculto por una barba y un cabello negros, túpidos y ásperos. El hombre habría sido aterrador de no ser por la calidez de sus ojos negros como escarabajos y su sonrisa enigmática. ¿Puedes hablar?, preguntó el gigante. La pregunta podría haber sido ofensiva, de no ser por la sinceridad del tono del hombre. Harry exhaló, dejando escapar un leve suspiro de alivio. Sí, solo estaba perdido. Polvos Flu, el hombre asintió con comprensión. ¿Es la primera vez, eh? Permíteme ayudarte. Sin esperar respuesta, el gigante se inclinó para levantar a Harry. Harry sintió como sus pies se despegaban del suelo hasta que el hombre lo bajó. Entonces, ¿estabas intentando llegar al Parque Diagon? Harry asintió, sacudiéndose el hollín de la camisa. ¿Puedo ayudarte con eso? ¿Con quién estás? Yo estaba con el profesor Snape, quien dice que siquiera sabe quién es Snape. Pero parecía que sí. Ah, ¿el profesor Snape? Es un hombre muy listo. Vamos, no puede ser muy difícil encontrarlo. El gigante sujetó a Harry del brazo para guiarlo por el camino, y Harry no se resistió. Había algo en aquel hombre que inspiraba confianza. Incluso familiar, como si Harry lo hubiera conocido alguna vez y lo hubiera olvidado. Soy Hagrid, por cierto. El jardinero de Hogwarts. Dijo esto último con orgullo. ¿Cómo te llamas? Harry, dijo en voz baja, sacudiéndose el hollín de la cara con la mano libre. El gigante, Hagrid, se detuvo de repente, soltando el brazo de Harry para mirarlo a los ojos. «Harry», susurró Hagrid. Se quedó mirando a Harry a los ojos por un instante, y a él también se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin previo aviso, lo agarró con tanta fuerza que casi le rompe los huesos. Harry jadeó sorprendido, intentando débilmente zafarse. Pero no pudo liberarse del agarre de aquel gigante enorme y suave que lo sujetaba con desesperación, con el pecho agitado por grandes sollozos. Finalmente, Hagrid lo soltó, y Harry retrocedió tambaleándose, frotándose los brazos y respirando con dificultad. Alzó la vista y vio a Hagrid mirándolo con cariño, con los ojos negros aún húmedos por las lágrimas. «La última vez que te vi, eras solo un bebé», dijo Hagrid con voz ronca, sacando un pañuelo enorme de un bolsillo de su enorme abrigo. «Te pareces mucho a tu padre, y tienes los ojos de tu madre. Era encantadora. ¿Y tus padres, tan buena gente?», hizo una pausa para sonarse la nariz ruidosamente. «Eras una cosita diminuta. Cabías en la palma de mi mano». Hagrid continuó su paseo mientras guiaba a Harry por el estrecho camino, pasando junto a un cartel destartalado clavado en una pared, que indicaba que la zona se llamaba Callejón Nocturne. «Entonces, ¿cómo terminaste con el profesor Snape, Harry? ¿Te recogió de casa de tus parientes?» Harry se puso tenso ante eso. Yo, ahora vivo con él». Hagrid miró a Harry con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿En serio? ¿Cómo sucedió eso?» Harry se encogió de hombros, sin muchas ganas de entrar en detalles. Por suerte, Hagrid lo dejó pasar y siguió hablando sin parar sobre la grandeza de Hogwarts. «Hogwarts es un lugar fantástico. Me encantó mi estancia allí». Harry notó que la carretera se ensanchaba y se iluminaba gradualmente. Parecía que por fin habían llegado a la salida. Entonces divisó una figura familiar con túnica oscura que se acercaba rápidamente. Severus cruzó el derruido arco del Callejón Nocturne, acelerando el paso mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del lugar. Entrecerrando los ojos, Severus notó una gran sombra corpulenta que se acercaba, revelándose poco a poco que se trataba de una figura bastante familiar. «Hagrid. Conoce bien el callejón, puede que nos sea de ayuda». «Hagrid», dijo Severus secamente cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Has
Se detuvo cuando sus ojos se posaron en Harry, pequeño e insignificante, parcialmente oculto tras la enorme figura de Hagrid. Oh, gracias a Merlín. Severus examinó rápidamente al niño con la mirada en busca de heridas y lo atrajo hacia sí por el hombro. ¿Estás ileso?, preguntó con tensión. El niño asintió con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. Con la mano aún agarrando con fuerza el hombro de Harry, Severus volvió a mirar a Hagrid, que observaba la escena con una expresión algo desconcertada, aunque afectuosa. Gracias, Hagrid, has sido de gran ayuda, dijo Severus, borrando todo rastro de preocupación de su rostro. Aún sentía las manos temblorosas por las secuelas de su preocupación. Ah, no hay problema. ¿Ves? Vigila de cerca al joven Harry, respondió Hagrid con jovialidad. Aunque sabía que Hagrid no lo decía con mala intención, Severus se sintió culpable y ofendido por la insinuación de que no estaba cuidando adecuadamente al niño. Bueno, no he estado haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ha hecho el chico desde que está a mi cargo, por supuesto que lo haré, dijo Severus con brusquedad. Será mejor que nos pongamos en marcha. Aún sujetando con fuerza el hombro de Harry, se giró para guiarlo por el callejón. Nos vemos en Hogwarts, entonces, Harry. Severus, gritó Hagrid desde atrás. Severus asintió sin volver la vista atrás. Durante unos instantes, Severus caminó junto al niño en silencio, con la mano aún aferrada a su hombro. Solo cuando el niño intentó zafarse del agarre de Severus, este se percató de la fuerza con la que lo había sujetado. Severus soltó a Harry de inmediato, con ganas de darse una patada a sí mismo. Debes tener cuidado con el niño. No puedes desquitarte con él por tu propia negligencia. Severus suspiró, mirando al chico. Harry parecía extraño. No particularmente asustado o ansioso, simplemente, más reservado en presencia de Severus de lo que lo había estado en bastante tiempo. Tal vez si se metió en problemas, se dio cuenta Severus de repente. ¿Sucedió algo extraño en el callejón, Harry? No, señor, dijo Harry en voz baja, mirando al suelo. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Severus, frunciendo el ceño. Sí, señor. No pasó nada. Solo estaba intentando encontrar la salida cuando me topé con Hagrid. Severus frunció el ceño de nuevo, pero no dijo nada más. Capítulo 17. Comodidades básicas. Los ojos de Harry se abrieron de par en par cuando él y Snape entraron en el luminoso y bullicioso callejón Diagon, muy diferente de las calles polvorientas y poco iluminadas del callejón Nocturne. Jamás se había imaginado que un lugar pudiera parecer tan mágico. La escena realmente parecía sacada de un cuento de hadas. Había multitudes de brujas y magos ataviados con túnicas de distintos colores, algunas sencillas y oscuras como la que llevaba Snape, y otras adornadas con detalles como solapas anchas, encajes y bordados de colores vivos. Algunos vestían lo que Harry habría considerado ropa normal si no fuera porque estaba pasada de moda varias décadas, o siglos, aunque Harry sí vio a alguna que otra persona con vaqueros. Vamos, dijo Snape, dándole un codazo a Harry para que se moviera del lugar donde se había detenido, maravillado, junto a la entrada arqueada. Harry aceleró el paso, sus ojos recorriendo el lugar de un lado a otro en un intento desesperado por captarlo todo. Podía ver tiendas con nombres como la tienda de animales mágicos, la botica de Slug y Ginger, la tienda de calderos de potaje, la tienda de túnicas de Madame Malkin. Para todas las ocasiones, notó que, a pesar de la multitud, las miradas de todos los que pasaban parecían pasar de largo junto a Snape, como si fueran invisibles o, tal vez, una parte insignificante del paisaje. ¿Había Snape lanzado algún tipo de hechizo? Harry estaba a punto de preguntar cuando llegaron a la fachada de un edificio blanco, muy alto y de aspecto majestuoso. Esto es Gringotts, dijo Snape mientras guiaba a Harry por la escalera de mármol hasta las amplias e imponentes puertas, que se abrieron al contacto con la punta de su varita. Aparte de los cajeros, que claramente no eran humanos, no había nada particularmente extraño en el lugar, aunque era considerablemente más grandioso de lo que Harry se habría imaginado que sería un banco. Duendes. Eso es lo que son, pensó Harry, recordando la conversación que había tenido con Snape sobre el banco. Al acercarse a los mostradores, Snape sacó un pequeño objeto metálico de su bolsillo y se lo entregó a Harry. Tu llave, dijo en voz baja. La he guardado a buen recaudo hasta ahora, aunque supongo que preferirías conservarla tú mismo de ahora en adelante. Dumbledore probablemente la tenía, pensó Harry con el ceño fruncido. Pero simplemente asintió en señal de agradecimiento al aceptar la llave.
Entonces, de repente, se le ocurrió una idea. ¿Alguien ha podido acceder a mi cuenta?, preguntó con recelo. No. Nadie más que el propietario legal tiene acceso. Harry suspiró aliviado. Se acercaron a los mostradores, que llegaban por encima de la altura de los ojos de Harry, y este se sintió diminuto al ver a un duende de aspecto severo observándolo fijamente. Enderezó los hombros, negándose a mostrar timidez. El señor Harry Potter desea solicitar un retiro, dijo Snape con suavidad. El duende se inclinó hacia Harry, clavando sus brillantes ojos negros en él con una mirada inquietante. La llave, por favor, dijo finalmente el duende con voz ronca. Harry la dejó sobre el mostrador, poniéndose de puntillas para alcanzarla. El duende lo consideró satisfactorio y, menos de 5 minutos después, Harry, Snape y otro duende habían bajado en el vertiginoso carro hasta la bóveda de Harry y habían aparecido frente a una gruesa puerta de metal, que el duende abrió con la llave de Harry. Harry se quedó mirando. Ni en sus fantasías más descabelladas se habría imaginado que tendría tanto dinero en su poder. Había montones de monedas de oro, plata y bronce apiladas casi hasta el techo, tanto que parecía irreal. ¿Todo esto es mío? ¿Ha estado aquí todo este tiempo? Harry sintió que Snape le ponía una pequeña bolsa de terciopelo en la mano, pero no hizo ningún intento por llenarla. Siguió boquiabierto, paralizado, ante la inmensa suma de dinero apilada frente a él, completamente abrumado. ¿Cuánto vale esto? ¿Significa que nunca tendré que trabajar por dinero? ¿O el oro de mago vale menos? ¿Qué hago con todo esto? Señor Potter. Harry levantó la vista rápidamente, y Snape pareció percatarse de su total confusión. Se acercó para ayudar a Harry a llenar la bolsa, que parecía tener capacidad para muchas más monedas de las que su tamaño sugería, explicándole el sistema monetario mágico con claridad. Por lo visto, el oro valía bastante. Poco después, Harry y Snape salieron del banco, y Harry no pudo evitar palparse el bolsillo cada pocos instantes para asegurarse de que el dinero era real. Al hacerlo, le vino a la mente la imagen de un chico pálido y aristocrático, y Harry reprimió un gesto de enfado. Apuesto a que Draco nunca tuvo que pensar en esas cosas, lo tiene todo, ¿por qué también tiene que tener a Snape? ¿Hay algún problema, señor Potter? Snape interrumpió sus pensamientos. Harry negó con la cabeza, evitando la mirada de Snape. Hubo una breve pausa. ¿Estás absolutamente seguro de que no tuviste ningún problema?, insistió Snape, con un dejo de urgencia en su tono. Sí, señor, dijo Harry sin emoción. Harry oyó al hombre suspirar, y se agitó un poco cuando la mano de Snape le rodeó el brazo y lo apartó a un lado del camino empedrado. Mírame. Harry obedeció a regañadientes, algo aprensivo ante el tono irritado de Snape. El rostro del hombre estaba tenso, y de inmediato atrapó a Harry con su mirada oscura y escrutadora. Debido a tu historial de falta de sinceridad conmigo sobre asuntos relacionados con tu bienestar, me resulta muy difícil creer que no haya ocurrido nada en ese callejón. Harry abrió la boca para negarlo, pero Snape levantó un dedo, silenciándolo. Te sugiero que pienses bien tu respuesta, dijo casi en un susurro, con la mirada penetrante y directa, sin darle a Harry oportunidad de evitarla. No toleraré mentiras. No sobre esto. Harry se puso ligeramente rígido, pero se negó a retroceder. ¿Por qué insiste en esto? No le importa. En cuanto empiecen las clases, seré un estudiante más para él, y solo le importará Draco. Harry, dijo Snape en tono de advertencia. Harry contuvo el aliento con fastidio. No pasó nada. Snape se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Harry. Harry intentó retroceder, pero Snape lo sujetó por los hombros. Puede que sea un experto legilimens, pero no necesito acceder a tu mente para saber que no estás siendo sincero conmigo. Harry permaneció en silencio, y Snape continuó sujetándolo en su sitio, con la mirada fija. En serio, no va a dejar pasar esto. Y está invadiendo mi espacio personal. Resulta curioso que a Harry le resultara más irritante que amenazante. Bien. Espetó Harry, zafándose del agarre de Snape. Snape lo permitió, esperando pacientemente a que continuara. Me encontré con este chico, Draco. Harry hizo una pausa, reacio a continuar. Snape arqueó una ceja en señal de advertencia. Es solo un cretino engreído, y dijo que tú eres su mentor, murmuró Harry, sintiéndose estúpido porque algo tan insignificante pudiera molestarlo. Snape cerró los ojos un instante, soltando los hombros de Harry. Ven conmigo.
Harry entrecerró los ojos, confundido, cuando Snape se giró y los guió por el camino, abriéndose paso con destreza entre la multitud. Finalmente, se detuvieron frente a la heladería de Florean Fortescue. ¿Una heladería? Snape estaba sentado en una mesa vacía en la terraza, señalando la silla que tenía enfrente. Harry se sentó, mirando a su alrededor con aprensión. Snape giró el menú hacia Harry. Elige tu preferencia. Harry miró fijamente el menú de los distintos sabores de helado, completamente desconcertado. Había sabores conocidos como chocolate, vainilla y fresa, pero el menú también ofrecía sabores como cerveza de mantequilla, fuera lo que fuese eso, regaliz, té Earl Grey y lavanda. ¿Cómo se suponía que iba a elegir? ¿A qué sabía todo aquello? Acosar. Harry levantó la vista, pero enseguida la apartó, avergonzado de no poder realizar una tarea tan sencilla como elegir un sabor de helado. Yo, no sé qué elegir, murmuró, alzando la vista brevemente antes de volver a bajarla para mirar el menú. Snape lo observó detenidamente por un momento, luego le arrebató el menú de las manos. Le recomiendo el dulce de leche. Es uno de mis postres favoritos desde hace mucho tiempo. Harry asintió, aliviado, y Snape tocó el menú 2 veces con su varita. El pedido se traslada a la cocina, dijo Snape en respuesta a la mirada inquisitiva de Harry. Harry asintió de nuevo, sintiéndose incómodo. Estoy sentada con Snape en una heladería. Esto es muy raro, así que, supongo que has disfrutado del dudoso placer de la compañía de Draco Malfoy, ¿no? Dudoso es una forma de describirlo, sí. Snape se inclinó hacia adelante en su asiento, juntando las manos con los codos apoyados en la mesa. Se ha criado en un hogar rico y privilegiado, lo que ha contribuido a generar en él un sentimiento de superioridad. Claro que sí, murmuró Harry entre dientes. Snape arqueó una ceja. ¿Acabo de decir eso en voz alta? Lo siento, susurró Harry. Snape ladeó la cabeza, moviéndose ligeramente en su asiento. Conozco a los Malfoy y a su hijo, indirectamente. ¿Y tú te preocupas más por él? Sin embargo, continuó Snape, alzando la voz como si intuyera el cambio de parecer de Harry, Draco tiende a exagerar. Le he dado clases particulares en varias ocasiones, sí, pero no tengo ninguna intención de darle un trato preferencial en el colegio, como sin duda dio a entender. Harry bajó la mirada, mordiéndose el labio con incomodidad. Sus órdenes, caballeros. Harry alzó la vista y vio a un camarero con los helados suspendidos en el aire frente a él. Snape le dio las gracias al camarero y le pagó, momento en el que los helados quedaron colocados ordenadamente sobre la mesa. Harry se quedó mirando su helado, y de repente lo invadió una sensación de miedo. Tenía 6 años y llevaba días observando con envidia cómo Dudley devoraba litros y litros del helado que la tía Petunia había almacenado para el verano. Debemos mantener hidratados a nuestros Dickens, había dicho con cariño. Tampoco había ocultado que el helado era demasiado bueno para esos pequeños y desagradecidos mocosos. Para entonces, Harry ya sabía que era raro e ingrato, pero eso no impidió que se le hiciera agua la boca ni que le rugieran las tripas mientras veía a Dudley comer, con el dulce y derretido manjar goteando por la barbilla regordeta de su primo. Tal vez si me porto muy bien, yo también podré comer un poco, razonó la mente joven y todavía bastante inocente de Harry. Así que lo intentó. Hizo todo lo que le dijeron de inmediato, sin demoras ni quejas. Incluso fue a su alacena temprano para no estorbar, y se levantó muy temprano para preparar el desayuno. Pero nadie parecía darse cuenta, y día tras día de calor veraniego, Harry se veía obligado a observar a Dudley disfrutar del helado. La envidia y el anhelo eran casi insoportables. Harry tenía suerte si le daban un vaso de agua después de un largo día haciendo tareas bajo el sol. Y un día, se volvió demasiado. Era el día más caluroso del año. Harry lo sabía porque había oído decir eso al hombre del canal del tiempo antes de que Dudley entrara con su andar torpe y exigiera que Vernon cambiara de canal. Eso no impidió que la tía Petunia pusiera a Harry a trabajar como de costumbre. Además, se había olvidado de darle de comer esa mañana, y él se vio obligado a cuidar el jardín y cortar el césped a pesar del calor sofocante. Sus intentos por ignorar la sed que sentía resultaron inútiles, ya que se secaba el sudor de la frente repetidamente y cerraba los ojos con fuerza para combatir el mareo. Esa noche, Harry salió sigilosamente de su armario, que de alguna manera se había abierto solo, y se dirigió sigilosamente hacia la cocina, seguro de que a esas horas los Dursley estarían profundamente dormidos.
Se puso de puntillas para abrir el congelador, esforzándose por alcanzar el envase de helado, que estaba guardado en uno de los estantes superiores. Tan cerca, y a la vez tan tentadoramente fuera de su alcance. En aquel momento, Harry pensó que había sucedido porque lo había deseado con tanta fuerza. El envase de helado de chocolate se desprendió del estante y cayó lentamente por el aire hasta sus manos abiertas y expectantes. Harry miró con asombro y admiración, y sus manos temblaron mientras retiraba la tapa. Mojó el dedo en el helado, con los ojos muy abiertos por la emoción, cuando, chico. Harry nunca recordó realmente lo que sucedió después. Acosar. Harry tragó saliva y luego alzó la vista hacia el rostro preocupado de Snape, esforzándose por mantener las manos quietas. Intentó decir algo, pero sentía la garganta muy seca. Deja de ser tan patético. Él no es como ellos. El helado tiende a derretirse si se deja reposar demasiado tiempo. Harry levantó la cuchara, pero no se atrevió a usarla. ¿Qué pasa, Harry? Harry no podía hablar y, aunque avergonzado por esa muestra de debilidad, se cubrió la cara con las manos. Al menos así no tendría que ver la expresión de Snape. Compasiva, molesta, o peor. Pero Snape extendió la mano para apartarle las manos de la cara, algo que Harry permitió más por sorpresa que por otra cosa. El hombre cogió la cuchara de Harry, sirvió un poco de helado y se la devolvió. Snape, con aire despreocupado, le dio un bocado a su propio helado. Eso fue lo que trajo a Harry de vuelta al presente. ¿Snape? ¿Comiendo helado? Harry dio un mordisco tentativo y al instante se vio inundado por el placer de algo que nunca había probado pero que siempre había deseado. No podía asegurarlo, pero se inclinaba a pensar que el helado de las tiendas no mágicas no contenía bolitas de caramelo que estallaban en su boca con cada bocado. Tras raspar los últimos restos de helado de los bordes de su tazón, Harry dejó la cuchara y alzó la vista para encontrarse con Snape mirándolo pensativo. Nunca me permitieron comer helado, dijo Harry, extrañamente, sintiéndose obligado a decir. Oh. En realidad, nunca me permitieron casi nada. Snape guardó silencio por un momento. Me imagino que debió de ser difícil ver a otros niños recibir lo que tú no recibiste, dijo Snape en voz baja. Harry se mordió el labio. Una vez intenté robar un poco de helado. Supongo que ese intento no terminó bien, ¿verdad? Harry hizo una pausa. No lo recuerdo, susurró. Snape miró a Harry, con una expresión que Harry no pudo descifrar. Luego, extendió lentamente la mano para cubrir la suya. A pesar de lo que tus experiencias anteriores te hayan enseñado, Harry, tienes derecho a las comodidades básicas que se les brindan a todos los niños. Harry asintió, con la garganta seca de nuevo. Bajando la mirada, se quedó mirando los restos derretidos de su helado. Entonces sintió que Snape soltaba su mano y le sujetaba la barbilla, obligándolo a mirarlo a los ojos. A pesar de mi familiaridad con Draco, tú, no él, eres mi prioridad, dijo Snape con firmeza. Eso no cambiará cuando empiecen las clases. Sí, señor, susurró Harry. Snape soltó la barbilla de Harry y luego se aclaró la garganta. Ya que parece que hemos terminado aquí, ¿tienes alguna preferencia sobre a dónde deberíamos ir primero? Mi varita, respondió Harry de inmediato. Snape asintió en señal de asentimiento, y ambos se levantaron de sus asientos y se dirigieron por el camino. Al poco tiempo, llegaron a una pequeña tienda con letras doradas desconchadas en la puerta que indicaban que se llamaba Ollivanders, fabricantes de varitas finas desde el 382 AC. Snape empujó la puerta y un leve zumbido resonó desde algún lugar sobre sus cabezas. Aunque estaba vacía, oscura y algo polvorienta, la habitación prácticamente palpitaba con energía mágica. Harry se estremeció ligeramente. Buenas tardes, dijo de repente una voz suave. Harry giró la cabeza rápidamente y vio a un hombrecillo delgado, de cabello plateado y ralo. Sus ojos grandes y pálidos, del mismo color que su cabello, parecían atravesarlo con la mirada, como si pudiera descifrar sus pensamientos más íntimos con solo mirarlo. Harry asintió, resistiendo el impulso de bajar la vista. Escuchó el crujido de la túnica de Snape al apoyarse contra la pared. Harry Potter. Te estaba esperando, dijo el hombre en voz baja. ¿Cómo sabe mi nombre? No creía que la gente supiera cómo era. Nadie más me reconoció, pero eso podría deberse al hechizo de Snape. Harry se puso rígido al ver que el hombre se acercaba. Su intensa mirada plateada lo inquietaba. Me recuerdas a otro joven que conocí, susurró el hombre. Tienes tanto potencial. Hubo una pausa, mientras Harry y Ollivander seguían mirándose fijamente.
Quienes tienen el potencial de hacer grandes cosas también poseen la capacidad de causar un gran daño. Harry frunció ligeramente el ceño, nervioso. Este hombre sabe cosas, se dio cuenta Harry. Sabe de la gente, la entiende. Supongo que eso viene con ser fabricante de varitas, porque las varitas están relacionadas con la personalidad de las personas. Eso es lo que decía en ese libro, al menos, Harry deseaba que el hombre apartara la mirada. Bueno, al grano, dijo finalmente Ollivander. Le hizo un gesto a Harry para que lo siguiera hasta el mostrador y, con un movimiento de muñeca, sacó una cinta métrica de aspecto común. ¿Brazo de varita? Cierto. Ollivander agitó su varita, poniendo en marcha la cinta métrica mientras rebuscaba entre las cajas. ¿Por qué exactamente importa la distancia entre mis ojos para una varita? Se preguntó Harry, desconcertado, mientras la cinta métrica seguía su trabajo. Ollivander regresó poco después, con los brazos cargados de cajas largas y estrechas. Las dejó sobre el mostrador, guardó la cinta métrica y comenzó a revisarlas, hasta que finalmente sacó una varita delgada de color marrón claro. Madera de avellano y pelo de unicornio, 9 pulgadas y cuarto, dijo Ollivander, presionando la varita contra la mano de Harry. Harry la rodeó con los dedos, sin saber qué hacer. Venga, salúdalo, dijo Ollivander con impaciencia. Harry hizo lo que le dijeron, pero la varita le fue arrebatada de la mano en cuestión de segundos. La situación se repitió hasta que el mostrador se llenó de varitas de distintos colores y tamaños, y cajas vacías quedaron esparcidas por el suelo. Lo curioso era que, cuantas más varitas intentaba manipular Harry, más satisfecho parecía estar Ollivander. «Ah, qué cliente más astuto», dijo, casi frotándose las palmas de las manos con regocijo. Quizás disfrutó del desafío. Rebuscó entre los estantes al fondo de la tienda y sacó una caja con cuidado. Quizás, aunque, sería prudente. Oyó a Harry murmurar al hombre. Ollivander se acercó y le puso otra varita en la mano. Acebo y pluma de fénix, 11 pulgadas. Continúa, Harry sujetó con fuerza la empuñadura, alzando la varita a la altura del hombro, y una repentina sensación de calor le recorrió el brazo, como si le llegara directamente al corazón. Bajó la varita rápidamente con un jadeo y se tambaleó, apenas logrando mantenerse en pie, cuando intensas chispas plateadas y doradas brotaron de la punta de la varita. Ollivander se apresuró a acercarse, con una expresión de pura alegría, y agitó las manos para devolver las varitas rechazadas a sus respectivos lugares en los estantes. Sin duda, usted es un mago poderoso, señor Potter. El hombre se acercó, encontrándose con la mirada de Harry. Harry le devolvió la mirada, aún aferrado a la varita, disfrutando de la sensación que le producía. Parecía que Ollivander quería decir algo más, o tal vez buscaba algo, porque sus ojos parecieron cerrarse tras unos instantes, y se dio la vuelta para cobrarle a Harry. Harry salió de la tienda junto a Snape, y permanecieron en silencio un rato mientras Harry reflexionaba sobre lo que Ollivander había dicho. ¿Gran potencial? ¿El potencial para causar un gran daño? ¿Qué significaba eso? ¿Quién era el otro joven que Ollivander había mencionado? ¿Quizás quieras recoger tus libros de texto?, preguntó Snape finalmente, interrumpiendo los pensamientos de Harry. Harry asintió y continuaron su tranquilo paseo por la calle empedrada. ¿Y necesitarás zapatos nuevos, como mínimo? Harry miró a Snape, sobresaltado. ¿Zapatos nuevos? El hombre bajó la mirada hacia sus zapatillas desgastadas con una expresión burlona. Solo Merlín sabe cuánto tiempo llevas con eso puesto, y desde luego no son adecuadas para el frío. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Me imagino que también necesitarás ropa de invierno variada. Las provisiones que Albus te trajo cuando llegaste a mi casa no te alcanzarán para tanto. Harry bajó la mirada hacia sus zapatos. Claro, los tenía desde hacía años, pero se habían conservado bastante bien. Ahora que lo pensaba, no tenía mucho sentido que aún le quedaran bien después de tanto tiempo. Y que las suelas no se hubieran desgastado por completo. Magia. Obviamente. Harry salió de sus cavilaciones cuando llegaron a una librería. Flourish and Blotts. Ahora sí que hablamos, pensó Harry con una sonrisa interior, apresurándose a abrir la puerta antes que Snape y entrando en la tienda, abarrotada y bulliciosa. No era muy grande, pero las estanterías estaban repletas de libros en cada rincón posible, e imposible, divididas en múltiples secciones, y Harry no podía decidir cuál quería explorar primero.
Las secciones tituladas Pociones, Encantamientos, Transformaciones y similares no le sorprendieron, pero Bromología, Artefactos encantados y hábitos sociales y antisociales muggles lo hicieron dudar. Incluso había una sección de ficción, y ni siquiera se le había ocurrido que pudiera haber un mercado para la ficción en el mundo mágico. Harry levantó la vista cuando Snape le puso la lista de libros en las manos. Primero recogeremos tus libros de texto, y después podrás curiosear por la librería todo lo que quieras. Harry sonrió levemente ante el tono sombrío y burlón de Snape y se apresuró a ir a la sección de pociones para buscar pociones mágicas y pociones de Arsenius Ginger. Había transcurrido más de una hora cuando pagaron los libros de Harry y salieron de la tienda. Aunque no necesitaba comprar un caldero nuevo, ya que Snape tenía muchos de repuesto, aún necesitaba un telescopio, por no hablar de las túnicas, acosar. Harry se giró al oír la voz familiar y vio a Hagrid de pie frente a la lechuza de Yelop, sosteniendo un búho nival en una jaula. Me acordé de que se acerca tu cumpleaños y pensé que necesitarías una lechuza para enviar cartas y todo eso. Harry miró fijamente a Hagrid, con la boca ligeramente abierta. ¿Hagrid le había comprado esto? ¿Para él? Inclinó la cabeza hacia el búho de verdad, que parpadeaba con sus ojos ámbar de una manera extrañamente perspicaz. Harry, dijo Snape en voz baja. Es de buena educación aceptar un regalo cuando te lo ofrecen. Harry dio un ligero respingo, se sonrojó y se acercó a Hagrid, quien le extendía la jaula con una sonrisa tímida. Gracias, dijo Harry con voz ligeramente temblorosa. No, no tenías que... Por supuesto que sí, dijo Hagrid mientras Harry le quitaba la jaula. Es tu cumpleaños, sería un crimen no hacerlo. Harry metió los dedos entre los barrotes de la jaula y acarició con cuidado la cabeza del búho. Este le dirigió una mirada algo altiva, como si tolerara sus atenciones por el momento, pero pudiera revocar su permiso más adelante. Es una chica muy lista, dijo Hagrid, acariciando la cabeza de la lechuza a través de los barrotes con su enorme dedo. De las más fiables. Así que era una niña. ¿Qué come ella? Obtendrá la mayor parte de su comida de la caza, pero puedes comprarle golosinas en la tienda. Hagrid se inclinó para despeinar a Harry, con un toque sorprendentemente suave teniendo en cuenta su enorme tamaño. Tú la cuidas bien, y ella es tan leal como cualquiera. Gracias, dijo Harry de nuevo, aún sin poder creer del todo que le habían hecho con tal regalo. Miró a Snape, que observaba la escena con aire despreocupado, y este asintió levemente. Hagrid se alejó pesadamente tras despeinar de nuevo a Harry, y Harry siguió a Snape hacia su próximo destino, con su nueva lechuza a cuestas. Capítulo 18. Reflexiones resumen. La hierba siempre volvía a crecer, incluso después de ser arrancada. Pero no durante las sequías, porque, por muy resistente que fuera, seguía necesitando agua para prosperar. Necesitaba algo externo para seguir viviendo. No era autosuficiente, pero ¿acaso algo lo era? Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Mientras Harry acariciaba con la mano las suaves plumas blancas de Hedwig, sus labios se curvaron hacia arriba contra su voluntad. Le había puesto a su búho el nombre de Edwiges de Silesia, la santa patrona de los huérfanos. Que lo demanden. ¿Sabes? Es raro vivir con Snape, murmuró Harry, acercándose al alféizar de la ventana de su habitación con Hedwig posada en su hombro. Una vez que dejé Privet Drive, pensé que no querría que nadie volviera a estar a cargo de mí. Harry hizo una pausa para acomodarse mejor en el asiento y colocó a Hedwig en su regazo. Pero con Snape, me gusta un poco. Él es casi como un... Su voz se apagó. Hedwig parpadeó mirándolo, ladeando la cabeza pensativa. ¿Cuánto de lo que decía realmente comprendía? A Harry le gustaba pensar que entendía la mayor parte. Era reconfortante creer que podía contarle cualquier cosa y que ella jamás podría usarlo en su contra. ¿Tuviste padres alguna vez, verdad? Preguntó Harry con dulzura, acariciándole las plumas de la cabeza. Hedwig ululó suavemente y dio un pequeño salto para mordisquearle la oreja a Harry. Harry apoyó la cabeza contra la de ella por un instante. Me estoy ablandando, murmuró Harry para sí mismo. Al percatarse de la hora, Harry se levantó con cuidado y bajó las escaleras para desayunar, con Hedwig todavía posada sobre su hombro. Ya se han vuelto inseparables, veo, dijo Snape con tono pausado cuando Harry entró en la cocina. Harry se encogió de hombros, dedicándole a Snape una media sonrisa, y Hedwig revoloteó y se escapó por la ventana abierta. Harry se sentó, extendió la mano hacia el frutero y notó un paquete largo y delgado apoyado contra la mesa junto a su silla.
Señor? Preguntó Harry con timidez, levantando la vista. Hoy cumples 11 años, ¿verdad? Ah, sí, lo es. Por razones obvias, Harry nunca le había dado mucha importancia a los cumpleaños. No tenías por qué traerme nada, murmuró Harry, mirando su plato. Lo sé, dijo Snape, levantando su taza de té con 2 dedos para dar un sorbo. Harry se mordió el labio, mirando fijamente el paquete. Tragó saliva. ¿Por qué era tan difícil? Quizás porque había decidido firmemente dejar de preocuparse por no recibir nunca regalos en su cumpleaños, mientras que a Dudley le daban montones de obsequios por cualquier ocasión, por pequeña que fuera. Y quizás porque esa estúpida e ilógica parte de su cerebro temía que le arrebataran el regalo en cuanto indicara que lo quería. Cálmate. Snape no es así. Él lo sabía, pero ¿y sí? Adelante, ábrelo si quieres, insistió Snape. Harry alzó la vista con cautela y se encontró con la mirada del hombre. Tranquilo, indiferente, casi sin importarle si Harry aceptaría el regalo o no. Eso, de alguna manera, facilitó las cosas. Harry acercó el paquete y desenvolvió cuidadosamente el papel marrón, luego abrió la caja que había dentro. Era una escoba. Era la misma escoba que había estado usando, pero estaba pulida a la perfección y sus cerdas habían sido alisadas y desenredadas, por lo que parecía nueva. Harry lo miró con asombro, y luego volvió a alzar la vista, con los ojos muy abiertos, hacia Snape. El rostro del hombre era indescifrable, pero había una calidez inconfundible en sus ojos. A los alumnos de primer año no se les permite tener sus propias escobas. Sin embargo, puedo guardarla para ti mientras dure el curso, y te doy permiso para usarla cuando yo lo considere oportuno. Harry respiró hondo, recuperando finalmente el control de sus cuerdas vocales. Señor, gracias. Snape le dedicó una leve y fugaz sonrisa, para luego volver a su expresión habitual, impasible. Come primero y luego pruébalo. Algunas de sus funciones se han actualizado. Poco después, Harry surcaba los aires a toda velocidad, con Hedwig volando a su lado. Entonces, supongo que preferías permanecer al aire libre mientras vivías con tus familiares, ¿verdad? Sí. El niño hizo una pausa, rascando inconscientemente la corteza del árbol que tenía detrás y mordiéndose el labio inferior. Severus quiso arrancárselo de entre los dientes. Siempre me siento más relajado al aire libre, dijo Harry en voz baja. Si el niño fue tan maltratado como me han hecho creer, estar al aire libre sin duda le proporcionaría una sensación de seguridad. Merlín sabe que yo pensaba lo mismo. No eres el único que piensa así, dijo Severus. Sí, lo sé. El niño pareció melancólico por un momento, luego pareció volver al presente. Dormí en un armario, dijo Harry de repente. Las cejas de Severus se arquearon hasta la línea del cabello. La barba canosa de Merlín. ¿Acaso tú? Harry asintió lentamente. Era el armario debajo de la escalera. No les gustaba desperdiciar espacio conmigo. Un armario debajo de la escalera, eso explica su reacción ante mi armario de almacenamiento. Merlín, ¿cómo puedo responder a eso? Severus observó al chico con atención. En ese momento, los ojos de Harry parecían fríos, casi inexpresivos, como si se hubiera esforzado tanto por negar todos los sentimientos asociados con esa experiencia en particular que las emociones hubieran trascendido la frialdad y se hubieran vuelto casi insoportables. Aquel día, en el laboratorio, cuando te pedí que trajeras un caldero de repuesto, comenzó Severo. El armario debió de traerte a la memoria recuerdos difíciles. El rostro del niño palideció entonces, y sus ojos adquirieron un brillo vidrioso. Su boca se torció, y por un instante Severus pensó que podría huir. Pero el niño pareció calmarse, sus hombros se relajaron y su respiración se normalizó, aunque su rostro seguía pálido y parecía cansado. Un cansancio propio de la edad, del dolor y de la lucha infructuosa, un cansancio que rara vez se ve en alguien tan joven. Ya no importa lo que haya pasado allí, dijo Harry rotundamente. Acosar, el chico negó con la cabeza. Al observarlo con más detenimiento, se notaba que Harry se mantenía inmóvil, esforzándose por evitar que le temblara el labio inferior. Severus sintió compasión por el niño y estaba a punto de retirarlo de la conversación cuando éste se relajó visiblemente. Fue como si hubiera accionado un interruptor, desconectando todas sus emociones respecto al tema que estaban tratando, con tal rapidez que resultaba desconcertante. Harry giró la cabeza para mirar hacia los límites de la propiedad. ¿Por qué vives aquí, con tantas protecciones? Severus parpadeó.
Bueno. Eso sí que es un cambio de tema drástico, aunque estábamos hablando del exterior, y el armario que mencionó es sin duda una de las razones por las que lo prefiere. Pero, de todas las preguntas que podría haber hecho, ¿cómo puedo darle una respuesta sincera a esta, dada la naturaleza de la verdad? ¿Y cómo no voy a hacerlo, considerando lo que le he pedido que revele sobre sí mismo? Severus exhaló un suspiro lento y controlado. Durante la última guerra, fue necesario que residiera en una zona protegida, dada mi participación en ella. Hizo una pausa, sabiendo que no era suficiente y que el chico seguramente indagaría más. ¿Cuál fue tu papel? Severus cerró los ojos por un instante. No debería cargar con el peso de conocer mi pasado turbio. Podría minar su sensación de seguridad y probablemente lo asustaría. Sin embargo, no puedo ocultárselo, no ahora, cuando su confianza aún es tan frágil. Severus abrió los ojos y miró directamente a Harry. Serví como espía en la guerra, actuando como sirviente del Señor Oscuro mientras transmitía toda la información que recibía a la Orden del Fénix, que era una sociedad secreta que trabajaba para derrocarlo. El chico ladeó la cabeza, con el ceño fruncido. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué fuiste tú quien lo hizo? ¿Cómo es que Voldemort no se dio cuenta? Severus tuvo que contenerse activamente para no estremecerse al oír el nombre de su antiguo maestro y némesis, y al ver lo que el niño había descubierto. Es demasiado listo para tener 11 años. No puedo mentirle. A la larga, será mejor que sepa la verdad ahora. Eso no impidió que sintiera una profunda sensación de pérdida inminente al abrir la boca para hablar. Yo era un joven muy enojado y desorientado, y me hicieron creer que una vida al servicio del Señor Oscuro me brindaría oportunidades que de otro modo no tendría. Severus hizo una pausa, tanto para ordenar sus ideas como para observar la expresión del niño. Era sorprendentemente indescifrable, lo que Severus interpretó como un buen presagio. Después de todo, el niño no retrocedía horrorizado ni con asco. No estoy siendo del todo sincera con él. No puedo serlo. Si supiera que indirectamente causé la muerte de sus padres, perdería toda la confianza que me he ganado de él. ¿Y qué pasaría con él? Pasé un breve período de tiempo al servicio del Señor Oscuro, continuó, durante el cual me di cuenta de mi error y ofrecí mis servicios a la Orden del Fénix. Me proporcionaron esta vivienda, ya que el Señor Oscuro y sus seguidores conocían la ubicación de mi anterior lugar de residencia. Mientras hablaba, Severus había estado desviando ligeramente la mirada hacia la izquierda del rostro del chico. Volvió a mirar a Harry a los ojos, con una mezcla de dolor y resignación. Harry escuchó atentamente mientras Snape hablaba, notando que el hombre parecía incapaz de mirarlo a los ojos. Harry se dio cuenta de que estaba avergonzado. Esperaba que lo odiara por eso. Pero ¿cómo podría hacerlo, considerando? El hombre dejó de hablar y miró fijamente a Harry a los ojos. Parecía estar preparado para algo. Yo creo que todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, dijo Harry con voz entrecortada. Debió de estar pasando por una situación muy difícil, como yo, para hacer lo que hizo. ¿Eso me convierte en una persona normal, o nos hace extraños a los dos? Snape miraba a Harry con un raro destello de incredulidad en los ojos. Eres más sabio que personas que te llevan muchas décadas. Harry negó con la cabeza violentamente. No. No lo soy. Es solo porque hice algo peor que ellos. Snape entrecerró los ojos. ¿No estás de acuerdo? Harry rememoró un instante de miedo y rabia, y una gran oleada de energía. Vernon salió disparado por los aires, estrellándose contra la pared del lado opuesto de la habitación, golpeándose la cabeza contra ella con un crujido espantoso. Creía haberlo matado, hasta que Vernon dejó escapar un gemido horrible y ahogado, un sonido que había atormentado demasiadas pesadillas. Harry se marchó definitivamente después de aquel incidente. Empacó sus escasas pertenencias lo más rápido que pudo, mientras los gritos estridentes de la tía Petunia y los gemidos agonizantes de Vernon le taladraban los oídos, invadiendo sus sentidos como un veneno que nunca había podido expulsar del todo. Corrió hacia la puerta, tropezando en su prisa, pero antes de cruzar el umbral, sintió los dedos huesudos de la tía Petunia agarrándole el hombro. Se giró, dispuesto a pelear, pero ella simplemente le metió un fajo de billetes en la mano y lo empujó hacia la puerta. Lo último que vio fue a la tía Petunia murmurando dos palabras. Lo siento. Acosar. Harry parpadeó, sacudiendo la cabeza como para espantar una mosca. Yo lastimé a alguien, muy gravemente, una vez Snape abrió la boca, pero Harry lo interrumpió.
Creo que podría haberlo matado, susurró, abrazándose a sí mismo. Mantuvo la mirada fija en el suelo, observando con determinación la hierba. Siempre volvía a crecer, incluso cuando la arrancaban. Pero no durante las sequías, porque, por muy resistente que fuera, necesitaba agua para prosperar. Necesitaba algo externo para seguir viviendo. No era autosuficiente, pero ¿acaso lo era algo? Una mano le agarró la barbilla a Harry y se la levantó, un contacto lo suficientemente familiar como para no sobresaltarlo. Los ojos de Snape parecían amables. No parecía perturbado en absoluto. En contraste, parecía comprender lo que Harry sentía incluso con mayor profundidad que el propio Harry. Porque él hizo lo mismo, obviamente. Al pensar en eso, Harry sintió que sus músculos se relajaban con alivio. No se había dado cuenta de lo tenso que se estaba sujetando a sí mismo. Lo entiende. Comprende lo que se siente, porque él también lo ha vivido. Cuando Harry sintió un brazo rodearle los omóplatos, se dio cuenta de que, sin querer, se había apoyado en Snape. Avergonzado, intentó incorporarse, pero Snape lo sujetó con más fuerza. No pasa nada, dijo el hombre en voz baja. Harry respiró hondo varias veces y se quedó allí. Snape guardó silencio durante unos instantes, y Harry lo agradeció, esos momentos de espacio y tranquilidad para recomponerse. Me fui ese día, dijo Harry de repente, logrando esta vez zafarse del agarre de Snape y retrocediendo un paso. Ya no importa a estas alturas, ¿verdad? ¿De qué sirve guardármelo todo para mí? Snape frunció el ceño. Ah, ¿sí? Lo vi en el suelo y salí corriendo. Nunca volví. Snape lo miró fijamente por un momento. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? Harry se mordió el labio. Hace aproximadamente un año. Snape se puso rígido, entrecerrando los ojos, y Harry retrocedió inconscientemente, metiendo los puños en los bolsillos. Snape pareció notar la reacción de Harry y su semblante se calmó visiblemente. ¿Quieres decirme, dijo Snape con voz controlada, que viviste solo durante un año antes de llegar aquí? Oh, eso es lo que le molesta. Harry sintió esa sensación cálida, aún desconocida, que lo envolvía como la manta que siempre había deseado en las noches frías. Snape se preocupaba. Por él. Bajó la mirada. ¿Sí? ¿Y usted vivía, dónde? Preguntó el hombre secamente. En Londres. En las calles, en las bibliotecas, lugares así. Harry se encogió de hombros. Snape respiró hondo varias veces. Mírame, Harry. Harry levantó la vista con ansiedad. ¿Comprende usted que tal cosa no volverá a ocurrir bajo ninguna circunstancia? Harry asintió con la cabeza, con la boca seca. Snape se inclinó y sus ojos oscuros se encontraron con los de Harry. Jamás volverás a verte en una situación así. ¿Me entiendes? Harry respiró hondo con dificultad, esforzándose por no dejar escapar las lágrimas que le picaban en las comisuras de los ojos. Snape tomó la mano de Harry y la apretó con firmeza. ¿Tú? Harry asintió. Severus maldijo entre dientes cuando el último ajuste que había hecho a sus monitores, construidos con tanto esmero, vaciló y luego se extinguió como una llama moribunda. No era casualidad que no hubiera elegido la magia y los encantamientos como profesión. A diferencia de las pociones, que siempre funcionaban según lo previsto, siempre y cuando uno supiera lo que hacía, los hechizos como estos tendían a desarrollar, bueno, quizás no voluntad propia, pero sí una cierta terquedad humana. Eran notoriamente impredecibles y requerían un mantenimiento constante para mantenerse estables, por no hablar del esfuerzo que suponía ajustarlos. Y ciertamente requerían ajustes, teniendo en cuenta la escapada involuntaria del niño por el callejón Nocturne. Con un gruñido de frustración, Severus dejó caer su varita sobre el escritorio. Estaba agotado y apenas había logrado lo que se había propuesto. A pesar del ajuste que había hecho para localizar al chico en el callejón Nocturne, los encantamientos habían vuelto casi por completo a su estado original. Solo lo vigilaban mientras estaba en la propiedad, aunque sería más sencillo ajustarlos temporalmente en el futuro, si fuera necesario. Por ahora, eso bastaría. Severus se recostó en su asiento. Ya era pasada la medianoche, y aunque esperaba terminar el segundo borrador de su propuesta para modificar la última fórmula de la poción de adrenalina, apenas le quedaban energías para dedicarse a ello. Además, sus pensamientos no dejaban de divagar sobre lo que el chico acababa de revelarle. El niño había estado viviendo en las calles de Londres, abandonado a su suerte, solo y desamparado como un perro callejero. ¿Cómo se nos pasó esto por alto? ¿Dónde estaba Albus? ¿Dónde estaba yo?
Severus se frotó los ojos cansados y doloridos, derribando sin querer un tintero con el codo. Murmurando maldiciones entre dientes, lo enderezó con un movimiento de su varita. Es francamente milagroso que el niño siga vivo y en plenas facultades mentales. Severus se estremeció al pensar en los horrores a los que el niño pudo haber sido sometido como un niño sin hogar. Y el hecho de que el niño hubiera preferido estar en esa situación a vivir un día más con sus parientes, el hecho de que su magia accidental se hubiera desatado con la suficiente fuerza como para matar a alguien, a su tío, tal vez, aunque parecía que el hombre había logrado sobrevivir. ¡Qué lástima! Tras dar por terminada la jornada, Severus recogió sus cosas del escritorio y subió lentamente las escaleras, sumido en sus pensamientos. No le estoy proporcionando lo que necesita, ni soy capaz de hacerlo. No hay suficientes personas en la comunidad mágica capacitadas en psicología infantil, no quiero que el niño termine como yo. Severus se acomodó en la cama, intentando despejar su mente con algo más de dificultad de lo habitual. Albus tiene mucho que responder, Harry se despertó aturdido. Mientras se frotaba los ojos para quitarse los últimos restos de sueño, un pensamiento le rondaba por la cabeza. Había tenido sueños extraños esa noche, aunque no lograba recordar con exactitud de qué se trataban. Estaba soñando con algo relacionado con Dudley, tal vez con todos los Dursley, Harry siguió pensando, todavía acurrucado en su cama en lugar de levantarse inmediatamente como solía hacer. Entonces lo comprendió. No sé cómo murieron. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Dumbledore parecía dar por sentado que Harry ya sabía que estaban muertos cuando lo encontró en Londres, y, obviamente, Harry no iba a hacerle cambiar de opinión. Es cierto que no había tenido mucho tiempo para pensarlo, ya que lo habían llevado a vivir con Snape a los pocos instantes de aquella conversación, pero aún así, ¿por qué debería importarme a mí? No es que les importara si vivía o no. Pero sí importaba. Quizás, si lo supiera, le daría una sensación de cierre y ya no tendría que pensar más en ellos. Y Dudley era solo un niño. Poco después, Harry se encontró en los terrenos, bajo el tenue resplandor amarillo del amanecer. Caminó tranquilamente hacia su árbol, y sus zapatos producían un leve crujido al caminar sobre la hierba cubierta de rocío. ¿Qué pudo haber causado sus muertes? ¿Un accidente? ¿Alguien lo hizo deliberadamente? ¿O tal vez fueron magos? Harry estuvo a punto de patear el tronco de un árbol, frustrado. Necesito saberlo, de verdad. No puedo preguntarle a Dumbledore. Probablemente mentiría, de todas formas. Diablos, tal vez incluso estuvo involucrado, no. Es muy improbable. Él me dejó allí en primer lugar, así que querría que estuvieran vivos. No, no puedo preguntarle a nadie, necesito averiguarlo yo misma para estar segura. Harry miró hacia el borde de la propiedad, sin distinguirla con claridad, cuando el tenue resplandor de los encantamientos protectores captó su atención. Entrecerró los ojos pensativo, mientras una vaga idea se aclaraba gradualmente en su mente.